Bueno, estábamos en las acusaciones de plagio. Pues las acusaciones de plagio primero Irene Montero monta esta super fiesta en la que me empiezan a llamar terfa y luego casualmente empiezan a llegar unas capturas a todos los medios de comunicación que nadie se pone a cotejarlas y llegan desde, casualmente, esta chica que va a juicio el día 5, así que no puedo hablar mucho del tema, que había mandado a todos los medios de España esto y que cuando presenta la denuncia y se la tiran y le dice Fiscalía, no hay caso, no lo comenta. No dice, oye, hemos ido a juicio, sigue moviéndolo y se sigue moviendo sin parar desde cuentas afines a Podemos, porque, ¿sabes? Y desde 2 personas, 3 personas de hecho que movían nidos de bots de 300 y 400 cuentas. Seguía, porque había que desacreditarme. Entonces, han pasado no sé cuántos años, oiga, que ha habido una denuncia penal que se desestimó, que a mí no me ha denunciado nadie, que aquí no ha pasado nada, pero con el San Benito te has quedado, ¿sabes? Y entonces yo... Pero yo he visto noticias en las que comparaban y ponían esto lo ha sacado de tal blog y ponían el artículo del blog y el texto de tu libro. Vale, no sé cómo, o sea, no sé, yo no las he visto, ¿vale? Vale. Yo lo que sé, es decir, a ti te pueden mandar unas capturas y, o sea, yo también he visto noticias que decían que Milei había dicho... ¿Cómo no lo has visto? Tú tendrás que verlo para defenderte también. Porque ¿para qué me voy a defender si no tenía caso? ¿Me voy a mirar todos los blogs del Quinto Coño? No. No, pero porque esto fue un escándalo, o sea, quiero decir, en el sentido, un escándalo en el sentido que fue viral, ¿no? Fue algo conocido. Fue viral, por eso llegó a mí. Fue viral y entonces yo esperaba que me denunciaran para defenderme. Como no sabía que Fiscalía no lo había aceptado, me quedé sentada esperando. Y entonces cuando yo intenté denunciar, no voy a decir al medio, descubrimos que el medio ponía todo supuestamente, según las capturas que nos ha llegado, ¿cómo le vas a denunciar? Porque él se ha cubierto en salud. Según lo que nos han enviado, porque nunca decían quién lo había enviado. Porque nunca decían, es el cotejo que hemos hecho nosotros, ¿entiendes? Uh-huh. Es así de simple. Porque si esto fuera verdad, tú me denuncias y además en España la protección de propiedad intelectual es mucho más bestia que en otros sitios. O sea, me habrías arruinado. Estoy aquí, nadie me ha demandado, ¿entiendes? Pero, por ejemplo... El otro día dicen... Lo que pasa es que esto eran blogs, vale, lo que yo he visto, contar. que no sé si los blogs, la ley... Sí, ponte a buscar quién ha hecho el blog, ¿sabes? Milei ha dicho en campaña, esto lo dijo una presidenta del gobierno, que iba a permitir la venta de órganos. Y lo dice una vicepresidenta en un senado. Eso era falso. Milei, en un programa de televisión mucho antes de entrar en campaña, haciendo una exageración de lo que es ser liberal, dijo, en un mundo liberal totalmente se permitiría la venta de órganos. Uh-huh. Milei ha cortado los suministros a colegios. Mentira, Milei ha cortado la intermediación. Porque había asociaciones kirchneristas que se estaban llevando el dinero. Entonces, claro, en un mundo en el que todo lo que se cuenta es mentira, ¿te crees que yo voy a ir a 600 blogs a gastarme un dinero que no tengo? Yo estaba esperando la denuncia. No, pero en aquel momento era uno que se iba poniendo en varios medios diferentes. Vale, pues tú explícame. Yo creo que la respuesta es muy clara. La denuncia se presentó con supuestamente eso y no se aceptó. Ya está. Yo no sé qué hicieron, no sé, yo no me pongo a mirar a cotejar todo. O sea, tú dices que nunca has plagiado nada, que nunca has copiado nada. Yo lo que te estoy diciendo, si eso fue hace 20 años, digo hace 4 años, hubo denuncia, no se admitió. ¿Qué coño hago yo 4 años después siguiendo hablando del tema? Es como si me hubieras dicho que me follé a una ardilla como el Alvis y tuviera que responder. Entonces me estás argumentando lo mismo que sucede, que empiezan a mover una cosa y tú te quedas con ella toda la vida, ya cualquier cosa que hayas hecho. El tema es que eres tú, Lucía. Te has sentado aquí y me lo has dicho 2 veces. Vale, eso es verdad. Claro. Verdad. Porque claro, porque... Y te escuché hablando con Luis del Pino y lo dijiste otra vez. Ya, porque es verdad. Pues no es que yo haya estado te doy la razón. buceando y ahora te lo ponga... Ahí te doy la razón. ¿Y por qué sucede esto? Porque como lo pasé tan mal, es decir, ahí es donde me puse enferma. Pero es que además iba siempre junto, plagiadora y terfa. Iba junto. Uh-huh. Ahí es donde me puse enferma, ahí es donde me pusieron el tracker, ahí es donde me pegaron por la calle, ahí es donde mi hija tenía que volver del colegio acompañada. Quizá es que es verdad, tienes tu razón, saco yo el tema que no debería sacar. Punto para ti. No, lo de punto para mí suena a contienda y en absoluto. Yo soy tu amigo, todo lo contrario. Ya, pero entiendo que tienes razón. Me he dado cuenta cuando lo has dicho. Claro, eso lo quería. Como lo dices y tal, y como yo es verdad que había visto ese artículo... Lo que esto muestra es que esto me afectó a niveles
que solo quien lo ha vivido lo puede entender, porque se te destroza tu trabajo, no sabes de dónde viene, porque al final pillamos de dónde venía porque tuve la suerte de que la policía intervino, pero que en principio era alguien mandando todo esto a un montón de sitios y no sabíamos quién era, ¿sabes? No hay forma, porque claro, si aparecen 25.000 blogs, ¿cómo vas buscando las blogs? O tampoco puedes hacer 70 denuncias porque, fíjate, lo del tío que me denunció por decir que era un hombre fueron 7.000 euros. ¿Tú crees que yo tengo, imagínate que fueran 10 blogs, 70.000 euros? ¿Sabes? Es decir, ¿cómo se llama este chico que también me denunció? Dallas. Tiene un abogado porque debe estar ganando ni se cuenta y se dedica a poner demandas a tutiplén a todo el mundo, pero yo no soy Dallas, ¿Y ¿entiendes? esto por qué te denunció? Porque... Uy, no me atrevo ni a decirlo por si me vuelve a denunciar. Es una pregunta totalmente, o sea, no tengo ni idea. Porque cuando le pusieron esto de... Es que joder, no me atrevo ni a decirlo. Bueno, porque cuando él tuvo el juicio por abuso de menores, yo expliqué que no es que le hubieran... O sea, hay una diferencia entre dejar claro que eres inocente o decir no culpable. A la chica a la que llevaron a declarar no la permitieron... Bueno, la abogada de esta chica es amiga mía, se llama Eva Cornudela. Es una historia brutal. Se saltaron todas lo que normalmente tendrías que hacer, que es preparar a la testigo, ponerla aislada, que previamente haya hablado, porque decían que no era menor de edad, que no sé si era. Entonces, claro, ya hice un artículo diciendo que eso era una vergüenza y me demandó, que tampoco llegó, por haberle llamado. Es que utilicé la... Bueno, es que, ¿sabes? No me atrevo a hablarlo por si lo ve y me vuelve a demandar, pero por ese tema. Bueno. Sí. Entonces iba demandando a todo el mundo también, pero bueno, que este crea el miedo a no decirlo. Yo lo que te puedo decir, esto sí, es que este juicio, esta menor, tenía que haber estado... O sea, lo normal, lo protocolario, es que tú, si llevas a una chica de muy poca edad, a la que vas a someter a un interrogatorio como en las películas, le pongas primero a un abogado, digo, delante del juez o del fiscal y la prepares. Esto te van a preguntar, tal. O tenga una asistencia psicológica o lo que sea. Y no la tuvo, la dejaron sola y claro, se contradijo. ¿Cómo no se va a contradecir? ¿Entiendes? Una niña de 17 años que además está, en inglés se llama starstruck, no sé cómo se dice en español. O sea, sí, obnubilada por la popularidad de la claro, persona. Y que estaba enamorada de este chico, ¿sabes? Además, esta chica no es que le denuncie, es que esta chica, sus padres le revisan, o sea, no es ella va porque quiere hacerse famosa. Son Sus padres le revisan el móvil porque empiezan a sospechar, es muy distinto. No, ella no quería hacer nada y de hecho los padres después se arrepintieron, ¿sabes? Porque acabaron poniéndola en una situación que no benefició a nadie. Fíjate, es normal también que te haya preguntado por el tema del plagio y por el tema de la ley trans, porque son dos circunstancias que tú en un artículo dices que son las que te abocan a un ostracismo editorial. Exactamente. Entonces, fíjate, yo sé que cuando yo me muera, no se me recordará. J.K. Rowling le hicieron lo mismo, mucho más grande. Ahora J.K. Rowling es una heroína, pero ¿recuerdas cuando quemaban sus libros y demás? No se me recordará por los libros, se me recordará porque hablé del tema. Porque dentro de 10 años recordaremos esto de darle bloqueadores a los niños como recordamos la talidomida o cuando le daban éter a las embarazadas, o los experimentos de Mengele o los experimentos eugenésicos, como una auténtica barbaridad. Y entonces, además, ya hay mucha gente que está borrando tweets y que está desdiciéndose. Las 4 que dijimos esto va a pasar, igual no nos recuerdan e igual nos hunden, pero, por ejemplo, el macartismo, Dalton Trumbo, un, dos, tres, responde otra vez, Hemingway, toda la gente a la que le Gore Vidal, a la que le condenaron y demás, y al final ¿a quién recordamos? Pues a Lillian Hellman, a Dalton Trumbo. ¿Recordamos a otros? No. Pues yo muchas veces pienso a mí, pues las 20 novelas que he escrito no me van a recordar porque fui de las 4 que dijeron esto es una barbaridad. Porque dentro de unos años se va a prohibir, lógicamente, que le des bloqueadores de pubertad a un niño. O sea, es una salvajada tan grande y con unas consecuencias que ya se están viendo que la máxima es que te mueras. Pero entre tanto es, mira, a ti te bloquean la pubertad y el 90% de las personas a las que se lo dan son niñas, no niños. Esta niña probablemente no tenga orgasmos el resto de su vida, no los conocerá, no los vivirá.
tendrá muchísimos problemas para miccionar, porque claro, la vagina es un canal que hace así, y si le quitas el estrógeno y le estás poniendo testosterona, ya no puede hacer así, porque lo necesita para lubricar, y lubricar, o sea, no ¿Cómo haces puedes, pis. para la audiencia, este gesto que has hecho, cómo lo puedes? A ver, no haces pis por la vagina, pero acaba interfiriendo. Yo creo que todo el mundo sabe que no se hace. Pero, por ejemplo, relaciones sexuales con penetración son imposibles, densidad ósea se va al carajo, acabas te provocan una menopausia con 12 años, digamos, ¿vale? Y luego, como el eje es, aquí, queridos científicos, el eje HPA, que lo conocéis, hipotálamo pituitaria adrenal, es decir, cuando tú cortas la menstruación, tu hipotálamo no solo se ocupa de regular el ciclo menstrual, es tu centro de toma de decisiones. Entonces, unas depresiones, unos ataques de rabia, una confusión tremenda, pero si alguien quiere saberlo, lo que se administra se llama Lupron. Estoy mirando a cámara. Haga usted el experimento y busque Lupron, efectos secundarios. Y le va a salir el prospecto de Lupron. Eso se lo estás dando a un niño de 12 años o a una niña de 12 años. O de 12, o de 13, o 14, 15, 16. Si esta persona lo hace a los 21, que al menos su cerebro está formado, con lo cual el daño al hipotálamo será grande, pero no tanto. Si esta persona sabe lo que está haciendo, muy bien. Pero mira, yo tengo tatuajes por todo el cuerpo. Me he arrepentido lo más grande de tatuajes. Seguro que la chica con la que salías a los 16 años ni te acuerdas, bueno, te acordarás, pero vamos, con ella no sigues, ¿no? Ahora dices, sí. Vuelvo a repetir, si no te dejan fumar, no te dejan beber alcohol, no te dejan comprar y vender inmuebles, no te dejan casarse, lógicamente, te van a permitir meterte, firmar un consentimiento informado que no eres capaz de comprender porque no está redactado para que tú lo comprendas, en la que te estás jodiendo la vida y lo máximo que te puedes pasar es que te mueras, pero lo mínimo va a ser, pues esto. Entonces, ahora salen un montón de chicas y dicen, no, yo estoy de puta madre, claro, porque empezaste a los 17 y tienes 25. Cuando tengas, hay un transexual muy famoso, hombre, que se llama Buck Angel. Hay varios. Sí, que es actor porno también. Buck Angel, y hay muchísimos más. Steve Agent, muchísimos, que son gente que empezó hace 20 años y que van avisando, no lo hagas, no lo hagas, yo no puedo volver atrás porque ya no puedo volver atrás porque si no me dan las hormonas me muero. En España hay una, Sandra, no sé si has oído hablar de ella, Sandra Mercado creo que se llama, que sí. Que es una chica trans, bueno, ella dice que es un hombre, pero es una chica trans, es decir, nació hombre, pasó a mujer. Ella ahora dice, yo me doy cuenta que realmente soy un hombre, pero que ha tenido un montón de complicaciones horribles y todo el mundo le dice, pues deja las hormonas, pero ¿cómo las voy a dejar? Yo las necesito para vivir. Entonces, es muy duro. Que hay otras personas, o sea, yo tengo una amiga, la Maura, que está, bueno, tú la ves, por si acaso me ves, Maura, y es una chica bellísima y es trans, pero ella casi no toma hormonas. ¿Por qué no toma casi hormonas? Porque si la vieras las fotos de cuando, antes de hacer la transición, ya era una persona muy femenina, en cuanto se ponía pecho. Es decir, no todo el mundo necesita un nivel de hormonas tan alto. Pero tú, que tienes esta barba y este tal, ¿qué crees? ¿Mañana te van a dar hormonas y esto va a desaparecer? Las típicas chicas con muchísimo pecho y cadera, a mí me podías dar toda la testosterona que quieras, que yo no me voy a acabar convertida en polpreciado, ¿entiendes? Entonces, en muchos casos, empiezan a meterse más medicación de la que necesitan en una especie de locura para conseguir unos resultados que no van a conseguir. Hay muchos casos que entran en brote psicótico porque tú estás actuando sobre el hipotálamo. O sea, lo peor es el bloqueador de pubertad, ¿vale? Eso es lo peor. Pero luego viene la hormonación. La hormonación en sí es bastante dura. Y otra, es peor para las mujeres que para los hombres. ¿Por qué? Porque la testosterona, por ejemplo, un hombre que tome estrógeno, la voz le puede cambiar o no, pero cuando le deja más o menos todo es reversible, ¿vale? El caso famoso de este chico que se llamaba la bastante, ¿cómo se llamaba? Nova, que luego cambió, dejó todo y ahora mismo, no sé si has oído hablar de él, Richie Bastante, no. Pues él fue muy famoso porque se peleaba con la Veneno en los platos. Y luego cuando dejó Gloria todo... televisiva. Sí, cuando lo dejó todo, pues es un chico ahora como tú y pues se llama Richie Bastante, búscalo. Es decir, no le costó. Las chicas que detransicionan se quedan con una voz así toda la vida,
no les puede volver a crecer el pecho, pero no es tan simple si te lo has quitado. Tienen problemas de... Back-Angel lo explica muy bien. Tienen problemas de suelo pélvico toda la vida, tienen muchos problemas de densidad ósea, porque te has metido ahí, ¿sabes? Y si lo has hecho como Back-Angel, que lo hizo a partir de los 25 años, muy convencido de lo que hacía y muy decidido a hacerlo, y sabiendo corro este riesgo, pero quiero hacerlo, vale. Pero a los 16 años. Y aparte, no es lo mismo, porque si te lo haces a partir de cierta edad, se me está yendo la cabeza. No es tan dañino, porque el bloqueador de pubertad ya no te lo tienes que meter, del Lupron te lo puedes ahorrar, igual te toca tomarte algo también para... O sea, hay que frenar tu producción de hormonas de un tipo y meterte otras. Una terapia de reemplazo hormonal se llama. Sí. Pero cuanto más mayor eres, menos arriesgado es. De la misma forma que cuanto menos cantidad te metes, menos arriesgado es. O sea, mi amiga Maura lleva toda la vida con una dosis muy baja de hormonas y te aseguro que llega Maura aquí y tú no tienes la menor sospecha. O sea, la única vez que alguien se dio cuenta es porque es demasiado guapa. ¿Sabes? O sea... Sí. Llega un tío y dijo, es trans, y digo, ¿y cómo se te has dado cuenta? Dices, no hay una mujer tan guapa. Pero que cada caso es un mundo, pero tú no puedes llegar y al primer niño que a los 12 años o niña te dice, yo quiero cambiar, meterle inmediatamente en terapia de reemplazo y prohibir que un psiquiatra o un psicólogo haga terapia afirmativa e intente saber si detrás de eso hay otra cosa. Si es que eres autista o si es una respuesta a un acoso o si es una respuesta a un abuso, ¿sabes?